yo voy a intentar dirigir aquí un poquito a mis compañeros. Y os aviso de una cosa, los editores tenemos la costumbre de hablar mucho. Nos encanta hablar, nos encanta mostrarnos ideas. También estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ángel, ¿no? Todos los que estamos en esta mesa sabemos que hay unos problemas que existen, que son intrínsecos, ¿no?, a nuestra profesión, pero somos personas de soluciones. Somos personas dinámicas, somos personas imaginativas, que buscamos siempre no regodearnos con el problema y con la tristeza, ¿no?, sino buscar unas soluciones que son lo que nosotros intentamos hacer con nuestros proyectos editoriales. Yo creo que es de rigor agradecer a todo el equipo de Mancha Arte, en especial a Asten, a Ángel no tanto, y a todo el equipo de Serendipia, porque nos están dando la oportunidad, ¿no?, de mostrar nuestros, entre comillas, conocimientos y, sobre todo, esto ya resaltado en bold y en mayúsculas, experiencia, ¿no? Porque creo que nosotros, como pequeños editores, tenemos muchas cosas que contaros basadas en los tropezones que nos hemos ido dando, en los disparos en el pie que nos hemos ido dando. Y yo creo que es muy bueno, ¿no?, que lo sepáis, ¿no? También quiero agradecer a mis compañeros de mesa, Asten de Cosquillas Editorial, Gonzalo y Alberto de Dos Bigotes, y Isaac y Fernando de Héroes de Papel. Muchas gracias por haber madrugado y haber venido aquí a Ciudad Real. Yo quiero, sobre todo, voy a empezar con una frase muy polémica, ¿no?, que lo dice para mí una de las personas que más saben del mundo de la edición, ¿no?, en España, que es Manuel Gil, ¿no? Él dice que el editor del futuro, o más bien del presente, deberá ser un gran experto en marketing, sobre todo en el digital. Y si no es así, su supervivencia se verá seriamente comprometida. Bueno, vamos a ver, ¿por qué es polémico esto? Porque nosotros siempre, como editores, tenemos esos sueños, ¿no? O sea, a la gente que ve desde fuera el oficio de editor lo ve como un aspecto, unos soñadores que tienen una idea, que la defienden, unos Quijotes, ¿no?, del mundo editorial. Hay mucha gente que se mete en el mundo de la edición y tiene esas ideas, pero en un momento dado, cuando el día a día, el trabajo, te da la sensación y empiezas a pensar que si yo tuviese un plan, una estrategia de marketing, una manera de enfocar mi editorial y todo esto, quizás, y yo os aseguro que es cierto, mi proyecto editorial sobreviviría e iría mucho mejor. En este momento, el tener un plan de marketing, un plan que ahí es donde entra la especialización editorial, es fundamental para la supervivencia del editor. Entonces, nosotros, podemos definir, ¿no?, la especialización editorial como lo que nos distingue a una editorial de otra. Y también, como expertos en marketing que aspiramos a ser, debemos tener un producto exclusivo, diferente y con un público determinado. Todos estos rasgos, pues, ¿qué van a hacer? Que tengamos un género determinado, que publiquemos un tipo de libros específicos, ¿no? Que nuestros libros tengan unas características técnicas, ¿no?, ya sea en el diseño, en el tipo de publicación o cómo enfocamos, ¿no?, el mundo de la edición, cómo enfocamos el libro, porque un mismo tema, como bien sabéis, visto por una persona o vista por otra, puede tener diferentes enfoques y diferentes maneras de tratarlo, maneras de expresarlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros como pequeños editores debemos de buscar. Y sobre todo, también, ahora voy a apuntar otra frase más polémica todavía que decía Jeff Bezos, que es obligar a los pequeños editores a pensar en grande. O sea, nosotros somos pequeños, pero ¿por qué vamos a pensar de una manera diferente que una empresa grande? ¿Por qué no vamos a comportarnos? ¿Por qué no vamos a tener las aspiraciones que puede tener una empresa grande? Ahora en día, muchas editoriales grandes están en profunda decadencia, pero en cambio las editoriales pequeñas están ascendiendo. ¿Por qué? Porque están ofreciendo una cosa totalmente diferente que no hay en el mercado. ¿Cuáles son? Como somos expertos en marketing, vamos a ver un pequeño análisis DAFO, ¿no?, debilidades, amenazas, puntos fuertes y oportunidad, que yo creo que es a lo que nos vamos a enfrentar como editores pequeños, ¿no? ¿Qué debilidades tenemos? Básicamente, yo creo que casi todos podemos estar de acuerdo, son las económicas. O sea, nosotros no tenemos la capacidad económica que puede tener una editorial grande. ¿Qué amenazas tenemos? Quizás una de las más grandes sea que una editorial grande, con toda su capacidad económica, coja nuestras ideas y las copien. Hagan una cosa
pues que es parecida a la nuestra con mayores recursos. Pero ¿qué puntos fuertes tenemos? Tenemos la movilidad, tenemos la flexibilidad y sobre todo necesitamos pocos recursos. Ahora estábamos hablando de que muchos utilizamos el teletrabajo, nos estamos ahorrando mucho dinero en una empresa. Si yo fuera una empresa grande, para asistir al proyecto de Literae organizado por Mancharte, debería de consultar con un experto en marketing, con un experto en comunicación, debería pasar muchísimos escalafones. Ahora es una llamada, voy. Ahora, por ejemplo, se organiza una feria del libro en cualquier sitio, yo puedo agarrar mi maleta e ir directamente allí. Eso no lo hace una empresa grande. Si ustedes van a cualquier feria del libro, a cualquier feria del cómic, no van a ver stands de empresas grandes, de empresas editoriales grandes. Van a ver muchas pequeñitas con mucha oferta y cosas totalmente diferentes que no se ven. Y sobre todo tenemos una oportunidad, ¿no? Tenemos un público fiel, un público muy comprometido con lo que publicamos, que investiga, que está todo el rato consultando en Internet, buscando lo que se está publicando. ¿Qué se está publicando, en mi caso, por ejemplo, de ciencia ficción? ¿Qué se está publicando en el ámbito del terror? ¿Qué se está publicando en las novelas LGTB? ¿Qué se está publicando en las novelas ilustradas? ¿Qué se está publicando en los videojuegos? Siempre están mirando, consultando, yendo a librerías, yendo a charlas. Están muy comprometidos con un producto diferente. Y es más, os digo que cuando una persona pica con uno de nuestros libros, siempre repite. Siempre repite, ya sea con nuestra editorial o con otra pequeña, pero siempre busca, siempre consulta, siempre nos tiene en cuenta, nos comenta en redes. Y yo creo que eso es una de las cosas que tenemos como editorial pequeña y que buscamos defender, ¿no? La diferencia entre una y otra, el ser diferente, ofrecer una cosa diferente, con todas las dificultades que tiene, pero con las soluciones que nosotros podemos aportar. Yo ya he hablado mucho, entonces yo creo que si queréis podemos comentar un poquito qué es cada uno de los proyectos editoriales, ¿no? Si quieres, Asun, perdona, explícanos un poquito qué es Cosquillas. Vale, bueno, pues yo me presento, soy Asun, soy de la provincia de Huesca y tengo una editorial que se llama Cosquillas y dedicada al álbum ilustrado infantil. La fundé, puede decirse que en el 2014. Y hasta ahora tengo, bueno, he publicado 13 títulos. Vale. Bueno, lo de la especialización, cuando me propusieron participar en la mesa, pues me sentí muy en mi lugar, porque realmente para mí siempre he intentado eso, crear una editorial y siempre he buscado bueno, que fuese ilustrado, que fuese de tema infantil, pero también el crear la línea editorial, el aspecto físico del libro, el formato, la calidad del papel, incluso la forma de hacer las portadas, pues bueno, que todos los libros mantengan esa línea editorial y sobre todo pues la temática de los libros, claro que sí. ¿Qué me había apuntado yo por aquí? Que bueno, que también muchas gracias por haber contado conmigo y que me parece muy interesante el contar mis experiencias, pero yo también vengo con mucha curiosidad de escuchar las otras. Lo del plan de marketing que habías nombrado, me parece, o antes también habíamos dicho que qué había pasado en el año 2015 o por ahí, cuando surgió tanta pequeña editorial. Y es que, bueno, yo también siempre me gusta decir que hubo un avance tecnológico que realmente pues, nos dio esas posibilidades de poder trabajar desde casa, o sea, con un ordenador, pero porque los programas de ordenador para maquetar, para hacer diseño gráfico, para ilustrar, pues todo eso sí que estaba al alcance de cualquier persona y bueno, podíamos utilizarlo. Hoy en día, pues sí, el trabajar desde casa, tranquilamente, yo desde mi población, desde mi casa, los autores cada uno está en su lugar y bueno, eso te da mucha facilidad para poder avanzar. Vamos a ir avanzando porque vamos a seguir Nos han dado un planteamiento, pero no lo vamos a seguir. Entonces vamos a ir haciendo preguntas, vamos a ir soltando preguntas para que cada uno de los invitados pues solucione, ¿no? Gonzalo y Alberto, Dos Bigotes. ¿Qué es Dos Bigotes? ¿Qué os dedicáis? ¿Se escucha bien? Sí. Gracias ante todo por la invitación. Es un placer estar en esta mesa. Pues Dos Bigotes surge, siempre decimos que es una historia triste con final feliz.
triste porque surge de un despido. Gonzalo y yo trabajábamos juntos, somos periodistas, somos pareja, nos íbamos a casar y justo nos despidieron junto con 20 compañeros más de la redacción. Y ante este hecho tan traumático como es un despido y vernos sin nada ninguno de los dos, decidimos dar el salto a la piscina y hacer algo que queríamos hacer desde hacía mucho tiempo, pero no podíamos llevarlo a cabo por los ritmos y los horarios del periodismo, que era montar una editorial. Estamos especializados en temática LGTB, luego lo ampliamos también con los años al feminismo, que sí que son dos causas que creemos que pueden estar muy ligadas y que deben ir de la mano. Fue en 2013 cuando nos despidieron y en 2014 publicamos el primer libro, que además fue una antología de autores y autoras rusos contemporáneos, que nos lanzamos ahí a lo más complicado que podíamos encontrar. Y hemos publicado unos 43 libros, 44, en estos 5 años y medio. Bueno, la especialización viene por varios motivos. El principal es porque era algo que queríamos hacer desde nuestra posición como activistas de algún modo. Sí que confiamos en la literatura como activismo y como herramienta para cambiar en la medida de lo posible las cosas, la sociedad, la mente, que es como algo muy ambicioso, pero sí que realmente estamos convencidos de que los libros tienen un poder que es bueno utilizarlo. Queríamos que la gente LGTB tuviera referentes en la literatura, que afortunadamente sí que los hay en el cine, en las series y en muchos ámbitos de la sociedad, pero también queríamos que la literatura fuera un arma más para visibilizar la diversidad y que llegase a todo tipo de lectores. Es cierto que la especialización es bueno porque tenemos como un nicho muy concreto de público, pero nuestro objetivo era que llegase a todo el mundo que le gustase leer las historias, a diversidad en el más amplio sentido de la palabra, y que cualquiera pudiera identificarse con lo que publicamos, ponerse en el lugar del otro y empatizar con estas historias. Sí. Es curioso, ¿no?, tanto lo que dice Asun como lo que dices tú, ¿no?, que en 2015, 2014, 2015, yo creo que coincide, además del avance tecnológico, también coincide otra cosa, que es la crisis, ¿no? Entonces, muchos editores, la verdad, somos hijos, ¿no?, de esa crisis, ¿no? Que yo, por ejemplo, mi empresa también iba mal, yo salí de allí y monté Apache. Entonces, es muy curioso, ¿no?, ese punto clave, ¿no?, en la historia del mundo editorial, que algún día lo pondrán, ¿no?, en los libros de texto. Héroes de papel, contarnos un poquito vuestra experiencia, bueno, vuestra editorial, vuestra temática. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por invitarnos a este evento, que teníamos muchas ganas de venir. Ya el año pasado vino Fernando y bueno, este año vengo yo acompañándole. A ver, Héroes de Papel nació, digamos que la casuística es diferente de los socios que formamos la empresa y que nos lanzamos a esta aventura, y nos gusta llamarlo así, ¿no?, como una aventura editorial, porque en mi caso concreto fue por pasión pura. Y luego la otra pata de la mesa, que no está aquí, que es Ricardo, en ese momento tampoco tenía trabajo y fue de alguna manera también una búsqueda, ¿no?, de empleo, pero sobre todo lo que hemos tenido siempre por bandera ha sido la pasión, ¿no?, por un tema. En nuestro caso editamos libros sobre videojuegos, digamos que es la línea o la columna vertebral de la editorial, que luego hemos diversificado un poco. Somos en ese sentido hermanos de dos bigotes, porque llevamos también el mismo tiempo, prácticamente 5 años y pico. Hemos publicado ya más de 60 títulos. ¿Y por qué nació Héroes de Papel? Bueno, un poco por las inquietudes en aquel momento de, como digo, cada uno con su situación, pero sí que Ricardo, por ejemplo, estaba muy metido en el mundo periodístico de la prensa del videojuego. En mi caso, además, fueron estudios de investigación, estudios de doctorado, que personalmente, cuando estuve haciendo la tesis que trataba sobre el tratamiento del videojuego en los medios de comunicación, me di cuenta de la escasísima bibliografía, ¿no?, que había sobre el tema. Y veíamos también cómo el videojuego, como una cuestión natural de impacto y de penetración social, no solo económica, sino veíamos cómo poco a poco el videojuego ganaba entidad y se consideraba más allá de un mero entretenimiento, sino también como un producto cultural con muchas aristas interesantes, ¿no?, para estudiar.
Bueno, salió esa pregunta, esa duda, ¿no? ¿Cómo es que no existen libros sobre videojuegos? Había, es cierto, y hay que decirlo, sí que habían existido o sí que hay precedentes de algunos libros que se publicaron, pero de manera muy esporádica, muy poco. Y entonces dijimos, bueno, pues ahí que nos lanzamos, ¿no? A ver qué tal. Y nosotros, yo creo que también es interesante, puesto que estamos viendo también líneas, ¿no?, de trabajo y líneas de... nosotros nos fijamos mucho en el extranjero y vimos también la experiencia de editoriales extranjeras, en concreto en Francia, que ya tiene una tradición literaria en torno al videojuego más amplia que la española. Y a partir de ahí, digamos, fue un espejo en el que mirarnos y comprobamos que, bueno, que era posible, ¿no?, dedicar libros, ensayos, fundamentalmente es lo que publicamos, ensayos sobre videojuegos y ver cómo un videojuego, pues bueno, determinados tipos de videojuegos, claro, no todos, ¿no? Igual que en el cine hay películas, digamos, que podemos llamar de gran consumo, películas palomiteras, ¿no?, y películas más independientes o más de autor, ¿no? Pues en el videojuego ocurre un poco lo mismo. Veíamos que era interesante analizar el videojuego desde un punto de vista político, filosófico, cultural, en definitiva. Y entonces sembramos un poco pensando también en que había un perfil de jugador que también era lector y que le interesaba el videojuego, como digo, desde un punto de vista más profundo, no quedarse en el mero entretenimiento. Y pensamos también en el libro sobre videojuegos como decía Asun, pensando en el acabado que debía tener ese libro y en ese sentido buscamos desde el principio pues un tipo de producto muy enfocado al coleccionista, ¿no?, que es algo muy característico también de la persona que juega, libros en tapadura, a color, con buen acabado. Y bueno, yo creo que como punto de partida ahí lo dejo, ¿no? Bueno, yo en este momento yo os tengo que decir que yo tengo aquí un poquito, soy bicéfalo, ¿no?, aquí, porque tengo la cabeza de moderador de mesa, pero a la vez también soy editor, ¿no? Soy editor además de una pequeña editorial que se llama Apache Libros. Hay una amiga que siempre me dice, siempre que digo pequeña editorial me echa la bronca, no, editorial emergente, que se llama Apache Libros, que nos dedica sobre todo a todo tipo de literatura fantástica y sobre todo al mundo de la ilustración, ¿no? Nosotros nos fundamos en 2015, empezamos en 2016 a publicar y a día de hoy llevaremos unos 60 títulos publicados. Siempre yo creo que la editorial tiene que ser un reflejo, ¿no?, de las aspiraciones o de los gustos, ¿no?, del editor, ¿no? Yo venía del mundo de la edición política, yo trabajaba en una editorial de corte político, sociológico, también hacíamos algo de pedagogía. Pero de repente cuando cumples los 40 años te das cuenta te miras al espejo, ¿no?, y estás en ese punto, ¿no?, en el que dices, ¿qué quiero ser a lo largo de mi vida? ¿No? ¿Quiero seguir trabajando en este mundo político que no me llena, que ya creo que está todo superado, o quiero montar mi nuevo proyecto? Entonces empiezas a analizarte y dices, tengo conocimientos de literatura fantástica, tengo conocimientos de literatura de terror, me gusta mucho la ilustración, he comprado títulos de ilustración desde que era pequeño. Entonces, te das cuenta de que puedes hacerlo, ¿no? Y además esto unido a la crisis que supone la salida de mi antiguo trabajo y una inyección económica, pues decides, bueno, vamos a ver qué tal sale la aventura. Y yo creo que la aventura ha salido muy bien, ha salido positiva, nos hemos convertido en uno de los referentes en literatura fantástica, ¿no?, de este país y hemos ganado varios premios y yo creo que va viento en popa, ¿no? No obstante, también, como todos los que estamos aquí, no lo vemos como un fin, ¿no?, el de ver hasta dónde hemos llegado, ¿no?, sino siempre estamos pensando en qué vamos a hacer al año siguiente, cómo vamos a innovar, qué vamos a cambiar, porque eso es otra de las virtudes, ¿no?, que tiene la editorial pequeña. De repente puedes pegar un giro a la izquierda y un giro a la izquierda, pero esto lo voy a entrecomillar, ¿vale? Porque hay muchos lectores que se dan cuenta de que estamos cambiando la línea editorial y quizás no nos sigan. Entonces ese giro tiene que ser muy moderado y coherente con nuestra trayectoria anterior. Entonces nosotros como editorial pequeña sí lo podemos hacer. En cambio una grande sería muy complicado hacer ese cambio. Vamos a hablar, una de las cosas que yo creo que son fundamentales para nosotros es el público objetivo. Te voy a llamar Asten durante toda la charla. Es una barbaridad.
Asun, cuéntanos un poco cómo encuentras o cómo buscas, ¿no?, ese target. Vale, a mí es algo que sí que me resulta muy curioso. Bueno, yo empecé con la editorial, había trabajado mucho con niños, había contado muchos cuentos a los niños, bueno, yo tenía mi proyecto que era el que yo quería publicar, el que a mí me parecía interesante y fue el que motivó a realmente lanzarme a crear la editorial. A ver, yo cuando elijo un proyecto, ante todo me tiene que gustar a mí, me tiene que llenar, no gustarme por ¡ay, qué bonito es! No, yo me tengo que sentir identificada con los protagonistas, con algunos de los protagonistas, y tengo que, porque al proyecto en cuestión, claro, le doy tantas vueltas, o sea, es que a crear un libro, yo digo que para mí crear un libro es un año entero dedicado a ese libro, y entonces le das tantas vueltas a por qué esa palabra, por qué esa expresión, a la historia, el hilo, lo que se está contando. Entonces, bueno, tiene que, para mí, un libro transmite tus pensamientos, tus ideas, o sea, tu forma de vivir la vida, de tu filosofía. Entonces, pues yo ante todo intento también, bueno, que sirva para gente que realmente se identifique con ese tipo de cosas. Entonces, yo tengo claro que mis libros no tienen por qué gustarle a todo el mundo, ¿no? O porque sea infantil, pues todos los niños les tiene que encantar, pues no, y menos a los padres. Quiero decir, bueno, se intenta que... Sí. Pero sí que, bueno, yo voy mucho a ferias, me gusta mucho, es que además las disfruto mucho, voy a ferias y allí es donde veo el público, claro. Veo a la gente que realmente le interesa mis libros, se identifica, o sea, cómo le llama la atención. O bien por la ilustración, porque yo también siempre les digo, vale, pero hay que leer la historia, ¿no? Sí. Sí, y bueno, cuando repites ferias, pues cómo ese público vuelve, o la gente realmente te dice qué es lo que le ha llamado la atención, qué es lo que le ha gustado o qué es lo que... Y a los niños, o sea, porque te lo están contando los padres, pero te están contando también la experiencia que han tenido con sus hijos al leer esos libros. Sí, yo creo que es una cosa que es fundamental, ¿no? Las ferias en este momento para las editoriales pequeñas son fundamentales porque le ponemos cara al lector, ¿no? Sí. Y además el lector nos puede dar con la zapatilla y decir, no me ha gustado este libro. Y realmente cuando piensas en el próximo libro, en el próximo proyecto, bueno, es como que, vale, va para esta gente, ¿no? Va para este público. Y bueno, en una feria también ves pasar montones de gente a quien no le interesa tu libro, o gente a quien le puede interesar, pero no son capaces o no tienen la posibilidad de gastarse un dinero, porque todo el día estamos compra y compra, ¿no? Claro. Entonces, no, bueno, pero también esa gente, también me interesa que los libros estén en las bibliotecas para que ese tipo de gente lo pueda disfrutar. Pero bueno, me queda claro que hay... Sí, como que qué público de gente qué público es el que yo quiero que compre mis libros. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia con el público objetivo? Nosotros teníamos desde el principio muy claro a qué público nos dirigíamos, que en principio sería el público objetivo, sería el colectivo LGTBI, pero a la vez también teníamos muy claro que queríamos que los libros trascendieran etiquetas y que llegaran a todo tipo de lectores, ¿no? Era un poco jugar en esas dos bandas y en esa medida elaborar un catálogo en el cual siempre decimos que la temática es un punto de partida para desarrollar muchas más historias. También teníamos claros que una de las claves de la posible supervivencia de la editorial era fidelizar a los lectores y lectoras. En esta fidelización entra en juego lo que tú has dicho de la coherencia, había que tener un catálogo coherente y así como una gran editorial puede defraudar, entre comillas, a un lector o a una lectora, una pequeña editorial quizás no se puede permitir ese lujo y en ese sentido hay que cuidar tanto qué publicas como la forma en la que publicas. También desde el principio queríamos hacer, también como vosotros, cuidar todo lo que es el aspecto técnico del libro, mimar todo el proceso de edición, que creo también que es una de las características comunes a muchas de esas pequeñas y medianas editoriales que han surgido en estos últimos 10 años. Sí, justo retomando un poco el tema del plan de marketing, justo es eso, una especialización o un plan de marketing no te abre las puertas del éxito como tal, sino que hay mucho trabajo previo y detrás la especialización te ayuda a posicionarte, pero si detrás hay un catálogo, como decíais, coherente, de calidad y realmente apostar y confiar
en lo que publicas. También diferencia de una pequeña editorial es que tiene menos cargas económicas quizás que una grande, que tiene que tener un balance de ingresos, gastos como muy poco flexible, y nosotros al final publicamos menos que una gran editorial porque no estamos en la vorágine de publicar por publicar o de sacar 60 libros al año para compensar pérdidas, etcétera, sino que publicamos únicamente lo que estamos convencidos de ello, y eso yo creo que se nota. Al final, cuidar un catálogo, ser coherente, no engañar a nadie y al final tener respeto, sobre todo por el lector, que al final es quien invierte un dinero, se va a gastar un dinero en un libro, que no le puedes engañar ni ofrecer cualquier cosa que no tenga una calidad, por muy subjetivo que sea el término de calidad, hablando de literatura, y también por las librerías que van a apostar por tu catálogo y por tu editorial. También la ventaja de la crisis, que sí que propició el surgimiento de muchas pequeñas editoriales, también surgieron muchas librerías pequeñas, independientes, con nuestra misma filosofía, también al amparo de la crisis, que también es donde nos tenemos que centrar y apoyar más. Claro, yo estoy de acuerdo. Yo creo que también el público es el juez, verdugo y jurado, ¿no? Nuestro juez, verdugo y jurado, ¿no? Si no le gusta nuestro proyecto, puede echarlo abajo o no. Vosotros, con Héroes de Papel, ¿cómo determinasteis, ¿no?, el público objetivo? Bueno, en nuestro caso, como ha comentado antes Isaac, cuando fundamos la editorial éramos conscientes de que había un público ávido de leer libros, de profundizar sobre libros sobre videojuegos. Entonces, cuando creamos la editorial, nosotros teníamos como principal objetivo crear con nuestros lectores una especie de comunidad. Es decir, no solamente dar un escalón más, no solamente ser un lector o un consumidor de nuestros libros, sino formar parte de la comunidad de Héroes de Papel. Nos pusimos en ello, utilizamos sobre todo, interactuamos mucho en redes sociales con nuestros lectores, nos escriben, les escribimos. El tema de participar en ferias, como ha dicho Asun, para nosotros es una herramienta muy útil. Vamos a un montón de ferias por España. Por las circunstancias de nuestra especialización editorial, vamos más a ferias sobre videojuegos que sobre ferias del libro, aunque participamos, por ejemplo, en la Feria del Libro de Sevilla como editorial local de allí. Y es donde tenemos un contacto directo con nuestros lectores. Nos vienen, nos cuentan anécdotas. Oye, pues me compré este libro, me ha encantado. Oye, mira, este libro, creo que el enfoque que le habéis dado es el equivocado, os habéis equivocado en este dato, porque nuestro lector es un lector muy exigente y así se lo demandamos. Es decir, cuanto más exigentes sean nuestros lectores, más nos van a obligar a nosotros a tratar de sacar un producto cada vez de mayor calidad. Esa es nuestra máxima, es decir, tener unos lectores que cada día nos aprieten, ¿vale? Y nos exijan, incluso que sean, llamémosle, hasta tiranos, es decir, nos lleguen críticas muy incisivas, porque eso nos permite reaccionar y mejorar. Entonces, a través de las ferias, a través de la interactuación en redes sociales, hablamos mucho con ellos y, como os comentaba antes, en el tema de la idea de crear una comunidad, ya lógicamente llevamos 5 años ahora, hemos tratado de modernizar nuestra página web con un proceso de gamificación donde nuestros lectores puedan interactuar con nosotros, puedan escribir, puedan participar, hacerlo de una forma más amena. Oye, pues si escribes un comentario consigues puntos, etcétera, etcétera. Eso que nos permite saber todas sus inquietudes, saber sus preferencias, saber sus quejas, sus críticas, incluso nos advierten o nos informan sobre libros que se han publicado en el extranjero y que creemos que aquí traducirlo al castellano pues sería una gran idea. Entonces, es la forma de interactuar con ellos, porque al final es lo que tú decías, el lector es el verdugo, el juez es el que nos determina y el que al final, si dejan de respaldarnos, pues el proyecto de nuestra editorial se vendría abajo. Yo estoy de acuerdo desde mi experiencia, ¿no?, como editor de Apache, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, ¿no? Yo creo que hay dos grandes maneras, ¿no?, de descubrir a nuestro público actualmente. Primero, las ferias, que nos da un contacto personal, ¿no?, con el lector, el conocerle físicamente, hablar con él, charlar. Y otro ámbito que es especialmente peligroso también, porque se tiende a muchos malos entendidos y a muchas dinámicas, digamos, oscuras, que son las redes sociales.
O sea, a través de esos dos ámbitos, yo desde Apache es como estamos encontrando, ¿no?, al público objetivo. Porque no debemos engañarnos. O sea, el lector ya no va a descubrir cosas a la librería, sino que ya va con una idea concreta hacia la librería. Luego ya está en la manera de trabajar del librero o de los prescriptores, que ya casi no existen, ¿no? Que nos van a recomendar un tipo de libro, ¿no?, que se va a acercar a lo que estamos buscando. Pero ya cuando vamos a la librería ya vamos con una idea preconcebida de qué es lo que vamos a comprar. Luego ya el librero nos podrá orientar, nos podrá decir, pues mira, si te llevas este libro, quizás a lo mejor te compensa también llevarte esto. Y eso también tenemos que defender un poquito también la figura del librero, pero el librero prescriptor. O sea, no el librero no quiero ofender a nadie, ¿no?, pero de grandes centros comerciales que por su dinámica y por su día a día no puede ejercer esa tarea de prescriptor o recomendador de libros. Otra cosa que yo creo que es muy importante, que lo habéis señalado bastante, es el feedback, ¿no?, el tener contacto, el saber aceptar las críticas, ¿no?, del lector. Porque yo creo que todas estas críticas que nos van a dar, al final van a ser constructivas, ¿no?, e incluso que nos recomienden, como decíais, títulos, ¿no?, que hay que publicar. Hay mucha gente a mí que me llega a la editorial y me manda un mail personal y me dice, oye, que se ha publicado esto y no lo está publicando nadie, ¿por qué no te animas? Entonces, claro, son cosas que te hacen crecer como editorial y, sobre todo, te hacen ver que hay un cierto interés, ¿no?, sobre estos temas. Hay muchas cosas que hemos dicho, muchas cosas buenas sobre la especialización editorial, pero también deberíamos de hablar de los inconvenientes, ¿no? O sea, ¿qué nos limita, ¿no?, como editorial a la hora de estar tan especializados? Bueno, no sé si a la hora de estar tan especializados, porque para mí eso es mi forma de trabajo. A mí me puede limitar que, bueno, por ejemplo, yo veo siempre, normalmente las editoriales son varias personas, en mi caso soy yo. Soy yo y, bueno, y a lo largo de estos años pues sí que he tenido gente contratada pensando también, bueno, si somos dos haremos el doble. No, si somos dos he hecho la mitad. Claro. La mitad porque he tenido que atender a esa persona, bueno, y he tenido que, bueno, en fin. Así que, bueno, mi editorial soy yo, eso limita, pero también, bueno, yo también es una opción que he tomado yo y que, bueno, pues eso, yo manejo mis ritmos, yo voy a mi marcha y yo decido mis cosas, ¿no? Y entonces... Sí, pero me refiero más que nada sobre todo al cómo la librería general, al ser tan especializado, te dice, oye... bueno, por ejemplo, claro, en el mundo del álbum ilustrado infantil pues también ha habido un boom, ¿no? Sí. En estos últimos años entonces, hay también mucha competencia, hay mucha editorial pequeña que publica álbum ilustrado infantil. Bueno, es un tema también como si hubiese que trabajar muy en la línea de los colegios, o sea, como si tuviese que ser esos libros, bueno, también hablábamos ayer de, ahora todo el mundo te pregunta, ¿y trabaja emociones? ¿Y trabaja valores? Y dices, a ver, entonces, bueno, es como si, también como si hay una idea muy preconcebida de lo que tiene que ser un álbum ilustrado infantil para un colegio, para una biblioteca. Sí. Las mamás o papás vienen y también te preguntan porque es lo que, si es lo que le han hablado en el colegio. Y entonces, bueno, pues hay sí, a veces limita mucho eso. Claro. Limita y dices, a ver, que bueno, que existen más cosas y más puntos de vista de enfocar los temas. Sí. Bueno, sí, como que tengan que ser educativos. Claro. Que vale, que claro que son, bueno, pues son historias que se cuentan, apoyadas en dibujos para que los niños pues las entiendan más, pero que no son libros para trabajarlos, o sea, que no es el material escolar. Claro. Es que si lo quieren trabajar en los colegios estupendamente porque pueden tienen muchas cosas de las que trabajar allí. Sí, pero sí, a veces es como que lo encasillan demasiado, ¿no? Y entonces, no, a mí eso no me ¿Y a vosotros? ¿Cuál es vuestra experiencia? Pues inconvenientes yo creo que hemos tenido pocos en este tiempo. Quizás sí que derribar determinados prejuicios que puede existir en la literatura LGTB. Como decíamos, nuestra filosofía es acceder
y llegar a todo tipo de lectores. Quizás eso cuesta un poquito más al estar tan especializados, pero poco más. Tampoco hemos notado en estos años ciertas reticencias por nuestra especialización. También decimos siempre que queremos llegar a lectores que sean curiosos, con inquietudes, que quieran descubrir nuevas historias, que valoren la diversidad, y si alguien no es así, tampoco nos interesa como editorial llegar a ese tipo de público. Tampoco vamos a chocarnos contra un muro continuamente y tampoco hemos sentido demasiadas limitaciones. Quizás estar especializados pues, no te permite publicar otras historias que también te gustaría como lector y no puedes publicarlas porque no están en tu especialización. Pero también, como tú comentabas antes, lo bueno de una editorial pequeña especializada, que sí que tiene como cierto margen para ir por caminos un poco paralelos. En nuestro caso, pues a los años ampliamos la temática al feminismo. Como decíamos antes, creemos que sí que tiene muchas vinculaciones y muchos puntos en común. También feminismo vinculado al tema LGTB, que parece como que es muy interesante en la editorial. Y también hemos ido ampliando los géneros. Empezamos a publicar únicamente narrativa de ficción, novela, relato, y ahora ya publicamos ensayo, hemos publicado novela gráfica, teatro. Hemos también un poco abriendo tanto a géneros como a temática. Y personalmente yo creo, no sé Gonzalo, ¿tú qué opinas?, pero que no ha sido un hándicap estar especializados en ningún sentido. No, creo que el hándicap no ha sido, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, sí que nos ha abierto puertas. También viniendo de donde veníamos, sabíamos que podía ser interesante, porque sí que aportábamos quizás una mirada diferente a lo que es la literatura o a la producción de literatura LGTB. Lo que sí que es curioso que durante muchos años hemos estado respondiendo a la pregunta de ¿por qué editáis literatura LGTB? Y con un tono de ¿por qué no editáis otra cosa que no sea literatura LGTB que sabes que está reduciendo el número potencial de lectores? Durante muchos años hemos dado una respuesta bastante larga y compleja hasta el final que casi que nos gusta decir pues lo publicamos porque nos da la gana o porque es donde queremos poner nuestro esfuerzo y porque pensamos además que esa literatura especializada puede llegar y puede emocionar y puede transmitir y puede hablar de temas que son universales, ¿no? A partir de ahí, luego tú, claro, estás en tu derecho de querer leer una novela o no. Sí. ¿Vosotros habéis tenido alguna Bueno, dificultad? Yo creo que un poco una de nuestras máximas fortalezas también es o puede ser una debilidad, ¿no? El hecho de tener un nicho, pues de entrada sabes que tienes y de hecho ya hemos comentado todos, ¿no? Procuramos mantener, ¿no? O contentar a ese público fiel. Y también es cierto que tienes la debilidad y es que un nicho tiene también un límite, ¿no? O sea, yo creo que cualquier autor, ¿no? O cualquier editor sueña, ¿no? Con ese libro que se convierte en éxito y del que se venden miles y decenas de miles de ejemplares. Y claro, nosotros, por ejemplo, pues somos totalmente conscientes de que es muy complicado sobrepasar determinado techo con un libro específico sobre videojuegos, ¿no? Antes hablabais de feedback y nosotros en las ferias, y de eso ahora Fernando os puede comentar algo más, que es sin duda el que más ferias llevas en sus espaldas, pero es verdad que cuando pasan por nuestro stand encuentras lo que comentabais, ¿no? Gente que directamente hace así, no tal, y gente como que hace... Y se para, ¿no? Y te pregunta. Y en ese sentido, tal vez nuestra clave, digamos, un poco de... Yo creo que la expansión o el crecimiento es algo natural. Nos ha pasado un poco como a vosotros, ¿no? Empezamos escribiendo o publicando libros sobre videojuegos y vimos que, digamos, el siguiente paso natural, porque también ha habido, igual que ha habido un boom de literatura infantil, ha habido un boom de literatura sobre videojuegos o un cierto boom. Ya son varias, ¿no?, las editoriales que se dedican tanto en exclusiva o de manera transversal a tocar estos temas, y nosotros vimos que nuestro siguiente paso natural era pues tocar otras temáticas o tocar otros formatos dentro de lo que era la cultura popular, la cultura geek, y en ese sentido pues tenemos ya libros que tratan temas de cine, de series, ¿no?, tan de moda ahora también, de animación, cómic. Y ese es un poco está siendo, digamos, nuestra evolución en ese sentido. Y también es cierto que para ese público, digamos, más generalista, que a lo mejor
también sí que existen tipos de libros, y yo creo que Fernando puede dar fe un poco de ello, de que también nos preguntan muchas veces en las ferias, oye, y yo no juego mucho videojuegos, pero a mí esto me interesa, ¿no? ¿Tenéis libros y tal? Entonces, bueno, pues también tenemos, ¿no?, libros de historia, ¿no?, sobre videojuegos. Sí, bueno, sobre historia tenemos varios libros. También relacionamos, estoy recordando el libro de cine y videojuegos, donde relacionamos la industria del cine con la industria del videojuego, que cómo se han nutrido, sobre narrativa en el videojuego y demás. Pero bueno, lo que estabais hablando del tema de la especialización de inconveniente, vosotros habéis hablado de conceptos sobre la marcha de la empresa, yo puedo hablar de números. Es decir, puro y duro, es decir, al final somos una empresa, el tema del romanticismo y de la pasión está muy bien, pero al final las cuentas hay que cuadrarlas a final de mes y pagar religiosamente siempre que se pueda. Entonces, el pero tema... es que lleva el departamento comercial, se nota, ¿no? A mí me toca ser el malo de la película. Entonces, el tema de la especialización nos obliga porque sabemos que, lógicamente, tenemos, como decía Isa, tenemos un techo. Es decir, sabemos que un libro nuestro no nos va a vender decenas de miles. Tenemos la ventaja también que sabemos que nos vamos a vender 5. Es decir, tenemos más o menos ya un público o unos lectores fieles, entonces más o menos puedes ir tratando de ajustar la tirada. Pero claro, esa tirada son tiradas pequeñas. El tema de ajustar tiradas pequeñas te obliga a que los costes unitarios de cada libro sean más altos que editoriales grandes que tienen la ventaja de poder aprovechar la economía de escala, fabricar fuera de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a nosotros eso nos obliga a tener que trabajar mucho con los costes, ajustarnos demasiado, a no poder tener una estructura en la empresa de mucha gente porque los costes fijos pues te ahogan. Entonces, esas son digamos, las desventajas de especializarnos. El problema y las reticencias de acceder a ciertos canales de distribución también es un inconveniente para nosotros, para las editoriales especializadas, sobre todo en grandes superficies, porque afortunadamente, como habéis dicho, a partir del 2014 se da la dichosa crisis, se fueron abriendo librerías más pequeñas que iban buscando algo más allá del libro común, es decir, que tratasen sobre temáticas diferentes y digamos que ahí le han abierto un hueco a editoriales especializadas como nosotros o como vosotros. Pero no nos engañemos, los grandes canales de distribución, pues a las editoriales pequeñas nos cuesta, tenemos más difícil entrar y estar más presentes en los puntos de venta que grandes editoriales. Sin mencionar el tema de tratar de internacionalizar nuestro catálogo, tratar de mandar libros a Latinoamérica. Claro. Mandar los libros con nuestra estructura, mandar libros a Latinoamérica, a Argentina. Bueno, Argentina ahora está la situación un poco más complicada, pero mandar a México, a Estados Unidos y demás, pues es mucho más complicado. Entonces, esos son los inconvenientes. La ventaja, lo hemos hablado, la flexibilidad. Es decir, podemos adaptarnos mucho más rápido que otras editoriales grandes y estamos trabajando en unas partes del mercado, en unos nichos donde muchas grandes editoriales no les interesa entrar porque la ganancia estimada pues no les compensa. Prefieren dedicar esos recursos a otros géneros o a otros sitios. Claro. Yo creo que una de las mayores dificultades que tenemos nosotros como editorial pequeña, editorial especializada, ¿no?, en un determinado género, son el acceso a las grandes superficies. O sea, yo voy con mis libros, por ejemplo, a presentarlo a Carrefour, ¿no?, que queramos que no, y no es una librería, pero es un canal de distribución para nuestros libros. O vamos a otras grandes superficies, no especializadas en libros, sino complementadas con libros, y no aceptan los libros porque son demasiado específicos para lo que ellos consideran que el público necesita. Luego también está la labor de los comerciales, ¿no?, de ellos, que la verdad es que hay algunos que carecen de mucha formación, que no tienen una trayectoria y que no saben... Quiero buscar la palabra adecuada, que es notar que hay una oportunidad, ¿no?, en la literatura de género, ¿no?, en la literatura específica, ¿no?, en los nichos que no se cubren con otra gente. Respecto a lo de la literatura LGTB, yo creo que se está abriendo un poquito más, todo el auge del feminismo y todo esto se está abriendo un poquito más en este ámbito de superficies.
Pero las editoriales de ciencia ficción, fantasía y terror, que son los géneros que, lamentablemente, exceptuando los bestsellers, son los que menos se venden, ¿sabes? Hay que ser objetivo, ¿sabes? Tenemos que saberlo. Pues nos cuesta mucho entrar, porque no están acostumbrados. Un amigo mío, ganador del premio UPC, que es el premio más importante de ciencia ficción, me contaba una anécdota, ¿no? Que él se encontró con un amigo y le dijo: oye, David, me he enterado que escribes. Sí, escribo ciencia ficción. Dice: no, ¿pero qué escribes? Entonces, o sea, lo que tenemos que pensar es que somos como... el ser tan específicos es una dificultad porque nos limita a un público determinado. No obstante, también estamos creando libros híbridos, ¿no? Que abarca, por ejemplo, voy a poner un ejemplo por todos conocido, que es El cuento de la criada, de Margaret Atwood, que es un libro de ciencia ficción, pero que toca muchos problemas que estamos viviendo ahora mismo. El maltrato a la mujer, la distopía, o sea, toda la opresión del Estado, etc. Entonces, es un libro que nos sirve para transformar, para darnos una visión diferente del mundo y darnos una experiencia, ¿no? de esto. Entonces, yo creo que quizás una de las dificultades a las que como editorial especializada nos enfrentamos es que tenemos pocos conocimientos de marketing y no sabemos vender nuestros productos. Porque si nosotros, por ejemplo, disfrazásemos nuestros productos como, ¿sabes?, novela romántica ambientada en el espacio, pues a lo mejor venderíamos más. O a lo mejor si dijésemos: este libro te va a ayudar a afrontar los problemas actuales, las manifestaciones que se están produciendo en un estado que se quiere ir del otro más grande, pues quizás, ¿no? ¿Sabes? Yo, en mi caso, sí. Bueno, si yo fuese la primera que promocionase mis libros como este libro toca estas emociones y se trabaja estos valores, pues sí, seguramente. Pero es que llega un momento que me niego a eso. Claro, es que eso es uno de los problemas que tenemos los editores, que también somos muy íntegros, somos demasiado íntegros. Nosotros también entra, o sea, el plan de marketing justo es la integridad, yo creo, o sea, que no es como algo negativo, Sí. No saberse vender, entre comillas, que al final tú sí que te sabes vender. Al final vendes lo que estás publicando porque estás convencido de ello y porque confías en ello, y al final se transmite de algún modo. Yo creo que también no se puede prostituir una publicación, claro, ni una editorial por tema de marketing o temas comerciales, porque justo jugamos con ello para tener, claro, una imagen que llegue, claro, a la gente, ¿no? Al final, no sé, tú ofreces algo en lo que crees y de algún modo eso se nota. Sí. Yo, una cosita solo. Que en un momento dado, pues eso sí, es como que rehuyes un poco tanta publicidad, tanta promoción o tantas redes sociales que siempre dicen un poco lo mismo, depende del sector en que esté cada uno. Y bueno, es más lento, pero intentas, madre mía, que alguien, o sea, que sea el propio público quien lo lea, quien descubra esos valores, claro, esas emociones, esas cosas, y las comente y las contagie a los demás. Entonces sí, es más lento, pero... Que también creo que, bueno, la comunicación es un valor fundamental. Comunicar tu producto, en este caso un libro, si no lo comunicas, puede que no exista, aunque tengas el mejor libro posible. Y siendo realistas, nos enfrentamos a gran problemas, que es un sector muy concentrado, en el cual siempre lo decimos, que nuestras novedades compiten en la misma mesa de novedades de una librería con editoriales que tienen detrás un aparato comercial y de marketing muy grande. Sí. Y a veces yo puedo tener una novela que sé que si la publica Anagrama vendería 3 veces o 4 veces la misma novela, incluso del mismo autor. El problema, o no, es que pues, las condiciones que tiene una editorial pequeña no les permite. Yo no puedo invertir en anunciarme en el catálogo de la Casa del Libro y pagar 1.000 euros o 1.500 euros por media página. Yo no lo voy a hacer porque con ese dinero publico un libro, sí, casi, o compro los derechos de un libro. Sí, sí. Es decir, que al final es cuestión, pues lo que decía, cuestión de números, que hay cosas que no vas a poder hacer, pero sí vas a poder hacer otras muchas. Pues al final agudizas un poco el ingenio y la imaginación, ¿no?, para llegar a esos lectores. Claro. Y ser conscientes de ello. Yo creo que también cuando nos embarcamos en esto ninguno pensábamos, claro, que fuéramos a ser ricos con una editorial pequeña especializada, pero somos mucho más felices que antes. Y al final ser conscientes de eso y bueno, también saber las
necesidades de cada uno y de cada editorial. No lo sé, yo creo que sí que se puede, que llevamos 5 años más o menos todos con nuestra editorial, que creemos que en nuestro caso hemos pasado lo peor, que fue como a los 2 años decir, a los 3 años decir que haces con nuestra vida, esto funciona, no funciona, pero hay que seguir intentándolo. 5 años ya sí que nos da una cierta estabilidad y sí que se puede hacer un proyecto editorial pequeño, especializado, independiente, con nuestras limitaciones y nuestras oportunidades, pero sí que es posible hacerse un hueco en un sector tan complicado, tan concentrado, pero que sí que está abierto a nuevas propuestas. Yo creo, has apuntado un concepto que yo no sé si muchos de vosotros lo comprendéis, que es el término independiente. O sea, ahora el 60% de las editoriales forman parte de grupos de conglomerados gigantescos que se mueven por intereses. O sea, si una rama de un grupo no funciona, no pasa nada. La otra está floreciendo. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué sucede? Que hay muchas editoriales que quizás por ampliar su cuota de mercado puede crear productos que abarquen ese nicho para ocultar a otros editores. Entonces, es un mercado muy complejo y que está muy concentrado, sobre todo, ¿no? Entonces, el ser independiente, el ir independiente entendido desde todos los conceptos, ¿no? Desde el punto de vista de ir y publicar lo que verdaderamente te gusta, no tener presión de nadie y, sobre todo, no pertenecer a un grupo conglomerado que te manda directivas desde arriba. Hay muchos, no sé si seguís un poquito la prensa, hay muchos casos, ¿no? de ciertos sellos editoriales pues, que han tenido que cerrar o han tenido que no publicar un libro porque el de arriba le decía que no era conveniente para la ideología que seguía otras ramas del libro. Llegados a este punto, yo creo que si queréis podemos, os habrán surgido algunas dudas o si no, yo sigo preguntando. A mí, o sea, sí. Claro. Yo creo una cosa, bueno, yo empiezo y luego seguís vosotros, pues, si queréis. Yo creo que un escritor lo primero que tiene que saber es qué editoriales le convienen a mi libro. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un libro de literatura fantástica, en mi caso, un libro de ciencia ficción, no se lo puedo enviar a Arlequín, que escribe romántica, porque me lo van a rechazar de cajón. Luego también creo que hay muchos escritores que carecen de la formación de cómo debo enviar un original a una editorial. Porque mucha gente, yo me he encontrado casos que me han enviado el texto copiado en el cuerpo del mensaje, entero. O sea, hay que saber primero que hay que tener una carta de presentación del libro, una sinopsis completa del libro, una sinopsis comercial, un currículum vitae del autor. Y luego, sobre todo, una cosa que yo creo que para las editoriales pequeñas es fundamental. ¿Qué quiero transmitir con el libro? O sea, yo quizás tengo una utopía o una distopía, pero quiero saber, quiero solucionar, quiero enfocar el problema de las mujeres en Sudáfrica o donde sea, ¿sabes? Entonces, tenemos que... no es cuestión tanto de los editores, sino también de los escritores que yo creo que tienen que canalizar sus libros hacia un sitio determinado.
Una cosita rápida. Yo publico infantil y los proyectos que me llegan son relativamente breves y los que les echas una ojeada rápida y los puedes leer, porque yo pienso, madre mía, los de novela. No me extraña que haya muchos que ni siquiera lo lean. Pero bueno, a mí me resulta imposible contestarle a la gente. Al principio, hay situaciones en las que lees algo que realmente te llama la atención y hasta a veces hasta le contestas, oye, pues esto o lo otro. Pero bueno, llega un momento que dices, yo no trabajo para contestarle a todos los escritores o ilustradores, pero sobre todo los escritores, que te mandan su proyecto para que les des tu opinión. Yo tengo que mantener, y sí, desde luego, que hay que elegir muy bien, cada proyecto, una editorial sabe qué línea quiere, qué es lo que quiere editar y publicar, pero vamos, es que llegan muchísimos proyectos y a veces digo, es que es inviable y responder a conciencia de qué es lo que... Espera, que quiero apuntar una. Sí, porque es un tema largo. Gonzalo, ¿querías? Bueno, No. Iba él, perdona. ¿Querías comentar algo primero? Ella y luego... Claro. Debemos recordar que también Andy Weir, que es el autor del Marciano, se autopublicó antes de que sacase su película y todo eso, ¿sabes? Pero bueno, es una puerta que se puede dar mucho para conversar. ¿Usted? Solo... Perdona. No, es súper breve, que solo decir, nosotros las obras de las que estamos más orgullosos de haber publicado son primeras novelas. El problema, como decías tú, hay que saber a qué puerta llamar, quizás, y al final también hay que ser realista que editoriales pequeñitas que pueden estar formadas por una o dos o como muchísimo 3 personas, evidentemente todos los ritmos son mucho más lentos que nosotros. Ojalá pudiéramos dar respuesta. Nosotros sí que contestamos a todos los correos y leemos lo que pensamos que es importante. Evidentemente nos hace falta ese departamento de lectores editoriales para poder dar salida a los manuscritos, y evidentemente también creo que en todo este sector el escritor o la escritora es la parte más débil. Yo puedo puntualizar una cosa, porque es que el tema, de hecho yo iba a comentarlo, digo, mañana hay una mesa a la que yo además me encantaría asistir, ¿no? como oyente, que es esa relación editor-autor, y evidentemente nosotros particularmente, y creo que aquí en la mesa es algo extensible, para nosotros hemos intentado siempre desde el principio que los autores sean parte de esta pequeña gran familia que va creciendo, ¿no? Y implicarlos y mantener, porque claro, en nuestro caso publicamos novela también, pero es la parte más pequeña, ¿no? de nuestro catálogo. Pero sí que son muchos libros, cuando nosotros empezamos, muchos libros, digamos, que fueron por encargo, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿no? Buscábamos temas que nos parecían interesantes y con el paso del tiempo sí que empiezan a llegarnos ya originales que recibimos y evidentemente es muy difícil, ¿no? Dar respuesta a todo. Y con el caso, los casos estos concretos, ¿no? de éxitos de autores que se han autopublicado, hay un elemento que a veces también yo creo que falta un poco de pedagogía en todos los sentidos para los editores, pero también para los autores y mucho más cuando estamos hablando de editoriales pequeñas como las nuestras, y es que es muy importante también, y eso no se da ni mucho menos en el 100%, ni en el 80%, ni en el 50%, te diría, ¿no? A pesar de que
ilusión del autor siempre es muy grande, pero es muy importante la implicación del autor a la hora de promocionar el libro, ¿no? Y eso hay autores y autoras que lo entienden y hay autores y autoras que no lo entienden. Y yo creo que todos los que estamos en esta mesa seguro que tenemos casos de gente, ¿no? De autores y de autoras que han participado desde el principio, al igual que a la hora de, en esa relación que me parece, como digo, muy interesante, a mí personalmente como editora es de lo que más me ha enriquecido, de esa relación que estableces, ¿no? Con el autor y la autora, y el autor o la autora es capaz también de aceptar, ¿no? tu visión, tus pequeñas aportaciones que puedes hacer al libro. O sea que creo también, bueno, hay un tema que desde luego da para la mesa. Aquí hay una frase, ¿no?, que decía el gran escritor de ciencia ficción, Theodore Sturgeon, ¿no?, la ley de Sturgeon, que decía que el 80% de todo es basura. Entonces, sobre ese 20%, entonces eso nos hace recapacitar, ¿no? El 80% de los originales que nos llegan es basura, el 80% de las editoriales es basura. Entonces, nosotros tenemos que cribar y escoger lo que verdaderamente nos interesa. También estoy totalmente de acuerdo con la implicación del autor. Antes, yo llevo en esto desde que salí de la universidad, desde el 94, no sé, por ahí, 97, perdón, desde el 97, y antes nosotros teníamos otra manera de trabajar. Nosotros directamente editábamos 1000 ejemplares, los mandábamos a librerías y lo que pasase. No teníamos ni presentaciones, ni implicación de autor, ni tal, y había beneficios. Ahora ya no. Hay mucha oferta y hay que trabajar esa promoción. Sí. Quería darle razón a Asun. Bien. ¿En qué sentido? Como te hablo desde el punto de vista de docente, de hace muchos años, más docente de primaria, esa obsesión que ha habido en la literatura infantil, porque sea didáctica. Ya. Y entonces ha primado siempre, era lo que tú decías, en el fondo, ha primado siempre esa característica que enseña emociones o enseña a manejar emociones o enseña a manejar habilidades sociales y tal, que la propia calidad de los textos. Entonces, ha llegado un momento que la calidad de los textos era ínfima, pero explicaba muy bien qué era relacionarse con los demás, por ejemplo. Claro, pero bueno, tiene que haber libros de ese estilo, pero un álbum ilustrado cuenta las cosas de otra manera. Yo creo que se ha olvidado que la lectura ante todo es un placer. Sí, Y sí. entonces, pues, Y que cada uno, depende de su momento, lo va a percibir y le va a hacer sentir unas emociones o le va a hacer sentir nada, según su momento, o le va a hacer... Sí. antes que enseñar algo, que también hay otras vías para enseñar. Yo creo que además que los buenos libros son los que hacen todo eso sin que sea obvio, ¿no? Claro, claro. Iba ya a preguntar. Claro. Sí. Lo intento, en ello estoy. Sí, eso entrando de una experiencia, ¿no?, que tuve, o sea, de una cosa que me comentaba Santiago García Clariac, un autor de juvenil, que me decía que, claro, que los niños cuando leen un libro, lo primero que les pide el profesor es una ficha de trabajo, no que hablen del libro entre ellos. Entonces, si no hablan entre ellos, si no dicen, oye, ¿qué nos ha parecido el libro? ¿Qué os ha parecido el libro? ¿Qué os ha transmitido? ¿Qué tal? ¿Qué cual? El propio niño va a odiar la literatura, porque lo único que le van a encargar son trabajos y trabajos sobre un libro
de un autor que se murió hace 500 años y que no me está aportando nada. ¿Sabes? Entonces, lo que deberían ustedes fomentar es la intercomunicación con los alumnos o con los lectores, ¿no? Hacer un debate sobre el libro, qué os ha parecido, qué os Bueno, ha a sucedido. mí me gusta decir que mis libros son libros para compartir entre adultos y niños. Y si es más en la intimidad de la casa o pues mejor todavía, o en la intimidad de un aula de colegio, pero y a veces yo a los padres o a las madres también les digo, no hace falta que se lo leas al pie de la letra desde el primer momento. O sea, ves descubriendo el libro, cada página, y en un momento dado, pues, o sea, depende de la edad, del carácter del niño. Si a la tercera página pues se ha cansado porque está pensando en otra cosa, pues a lo mejor ciérralo y ya lo continuaréis en otro momento. O sea, que a veces también es como, hay que leerlo del principio a final y ni te muevas del sitio, ¿no? O sea, deja que el niño interrumpa porque se le ha ocurrido una idea, porque el dibujo le ha motivado a otra cosa. O sea, salte también del libro y de la página, pero dedícale tiempo a escucharle a él, que es un poco… O sea, el libro es esa puerta que te tiene que abrir otras conversaciones. Lo entiendo yo así. Ángel, quería por ahí. No, igual no nos da, pero son las circunstancias que hay y son a las que nos tenemos que adaptar. Yo, tanto a mi socio, a Ricardo como a Isaac, con los que estoy día a día durante estos 5 años, siempre les cuento lo mismo. Digo, puede que llegue el día que nos llamen a la puerta Planeta o Penguin y nos diga, queremos vuestra editorial, y le tenemos que decir que sí, porque si le decimos que no, hacen una copia de la nuestra con recursos ilimitados y nos hunden. Sí. Esa es la amenaza con la que contamos. Yo siempre digo, ojalá llegue a ese punto. Es decir, que vendamos tanto y que podamos llegar a ese punto, pero por las circunstancias en las que estamos, al ser una editorial tan especializada, lo he dicho antes, los grandes grupos editoriales a lo mejor piensan que las ganancias esperadas en este sector no le compensan y lo prefieren dedicar a otros sectores donde lo tienen casi garantizado, pero por invasión del mercado editorial. Es decir, te publico a la semana en vez de 200 novelas, 250. Me da igual vender 25, 50 o 100 de cada una. Al final el dinero me da igual tenerlo en el bolsillo de la izquierda que en el bolsillo de la derecha. Y así piensan, yo creo, las grandes empresas. Entonces, a nosotras, a las editoriales pequeñas, pues nos dejan esa parte del pastel. Primero, porque las ganancias estimadas puede ser que no les compensen. Segundo, porque casi siempre desconocen esa parte del sector, es decir, en nuestro caso, pues a lo mejor desconocen cómo manejarte para el tema de libros sobre videojuegos o sobre temática LGTB o sobre tema de libros ilustrados. Pero sí es cierto, es una amenaza. Lo ha dicho antes José, el tema de la matriz DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, pues eso es una amenaza que siempre tenemos ahí, con la que tenemos que contar. El día que se fijen en nosotros, pues tendremos que reaccionar, pero está ahí siempre.
Vamos, incluso yo lo comentaba antes, ¿no? Y además ha salido aquí el tema en la mesa. Ya no es solo las grandes editoriales, ¿no? Han surgido, ¿no? En el ámbito del videojuego sí que han surgido también, ¿no? Otras editoriales que lo hacen fantásticamente bien. En ese punto, y esto ha salido sobre la mesa, ya no recuerdo quién lo había comentado, al final ya no es solo la matriz DAFO, sino el no perder nunca tu esencia. O sea, que la gente siga identificando pues, que un libro de Dos Bigotes va a tener una entidad y que un libro de Héroes de Papel va a tener una entidad, ¿no? Independientemente de que haya, que además me parece bueno, o sea, porque yo creo que a nivel de mercado la competencia, bueno, para el lector, para el consumidor es positiva, ¿no? Yo creo que está en no perder un poco la identidad, ¿no? Más allá de los grandes grupos, ¿no? Sí. Y también es una amenaza que no podemos contabilizar como editorial. Al final nuestro trabajo va a ser el mismo, exista la amenaza o no exista, vamos a trabajar de la misma forma. Y al final, aunque haya varias editoriales especializadas en lo mismo, el trabajo de cada una va a ser independiente y va a tener su sello personal, como decíamos, y es muy complicado que todos hagamos lo mismo, aunque compartamos especialización. Es muy difícil que se dé el caso. Nosotros tenemos también, que también es como otra amenaza que podemos tener, un autor canario, publicamos su primera novela, una novela negra, que fue finalista a Mejor Novela del Año en las Semanas Negras de Gijón, Valencia y Salamanca. Si es un éxito el libro y a Carlos su segunda novela se publica Planeta, pues qué bien, para él y para nosotros también, porque algo nos caerá gracias a eso, pero también la amenaza de que te roben, entre comillas, a un autor porque otra gran editorial tenga más medios y ofrezca más dinero, más posibilidades de promoción, etcétera, también está ahí, pero también bueno, contamos con ello y si surge, pues también es buena noticia para todo el mundo, ¿no? Al final, entre editoriales pequeñas, yo creo que nuestra competencia, que somos conscientes de que estamos en el mismo barco, un sector muy complicado como este, si no te apoyas en tus compañeros es imposible sobrevivir además, y tanto mentalmente como económicamente, y al final yo creo que competencia ni desleal ni feroz existe entre nosotros, yo creo. Y también un poco lo que comentabas de la avalancha de libros sobre feminismo. Hay una avalancha de libros sobre feminismo, pero también las lectoras y lectores tampoco son tontos, también saben discriminar, y a mí me llama mucho la atención que nosotros publicamos en 2018 Cómo acabar con la escritura de las mujeres, que es un ensayo de Joanna Rush, que es una autora de ciencia ficción, que analiza cómo a lo largo de la historia la figura de la mujer escritora ha sido minusvalorada. Ese ensayo, que permanecía inédito desde el 83, que es un clásico de la literatura feminista, sabíamos que había pasado por diferentes editoriales grandes, que la respuesta es que no lo veían. Y es como, ¿cómo no puedes no publicar esto, que es un clásico de la literatura feminista? Es decir, que se publica mucho, se puede publicar mucho sobre feminismo, pero también yo creo que hay que estar atentos a aquellas editoriales que tienen una cierta trayectoria pues al final en la especialización, lo que decíais vosotros, que van a saber cómo moverse mejor, ¿no? Por esa temática. Sí, totalmente de acuerdo. Pero también deberíamos, yo quería ver una cosa, ¿no? Que es, vamos a darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces vamos a pensar en ideas que han tenido las editoriales grandes, que las han quitado en medio y se han aprovechado de editoriales pequeñas. Voy a poner un ejemplo. Los bolsilibros. Los bolsilibros en los años 70-80 fueron un boom y ahora han vuelto a reflotarse con muchísimas editoriales pequeñas, minúsculas incluso, que están publicando unos bolsilibros a 5 euros que se están vendiendo muchísimo, y sobre todo desde el ámbito de la ciencia ficción, el terror y la fantasía. Entonces, también yo creo que la cuestión es estar al día de todo lo que se está publicando y tener una mente abierta y un panorama complejo, es un panorama de todo muy abierto. Sí. Yo también quería decir Sí, algo. sí. En un momento dado, algo también que entiendo, o yo intento ahí, porque yo como editorial pequeña, pues también tengo que buscar mis propios recursos para hacerme ver. Vale, rapidez. Por ejemplo, hoy en día el álbum ilustrado, editoriales grandísimas publican muchísimo y lo publican en imprentas fuera donde por unidad no quiero ni saber lo que les debe de costar cada libro, pero o sea, yo tampoco puedo competir con eso. Pero sí que en un momento dado pues reconozco que está de moda el comprar libros para niños, y entonces en un momento dado también en las ferias me doy cuenta que en mi stand con mis libros
es diferente a todas las librerías que participan en esa misma feria, porque las librerías todas tienen lo mismo, lo comercial. Y yo no tengo nada de eso, yo tengo otras cosas y lo intento colocar de forma bien visible y entonces, pues bueno, a mí también es un recurso que yo aprovecho lo que las grandes editoriales ofrecen para yo ofrecer otra cosa. Tenemos poco tiempo, vamos a tener 2 intervenciones, una por aquí y otra por allí, y ya cortamos, ¿vale? Yo agradecer que hayáis compartido con nosotros vuestra experiencia, que me parece interesante. Sin embargo, y al hilo de lo que ha dicho Gonzalo, primero tiene que ver con ello. Has mencionado de pasada la dificultad de poder competir publicitariamente con las editoriales grandes. Me ha sorprendido que ninguno tenéis problema con la distribución y comercialización. Yo te podría contar guerras y guerras. Está claro que ese problema solo lo tengo yo. No, Es que no ha dado tiempo a hablar de todo. Luego, al hilo de eso, es que el problema es que las grandes editoriales no son, desde mi punto de vista, yo soy de los que se equivocan todos los días, no son grandes editoriales solo, son grandes grupos económicos que tienen medios de comunicación, televisión, periódicos, revistas, etcétera, y se retroalimentan con la publicidad de los editoriales. Es imposible competir con eso. Es imposible. Por eso hay que buscar otros recursos. Para la distribución y comercialización, vosotros que no tenéis problemas. A ver, nosotros... perdón. A ver, sí tenemos problemas con la distribución y con es decir, yo he dicho que uno de los principales inconvenientes de nosotros como editoriales independientes es el tema de la distribución y la comercialización, porque no contamos con recursos, en igualdad de recursos con los grandes grupos editoriales. Ante esa circunstancia, pues la necesidad aprieta y tenemos que plantear fórmulas alternativas. Nosotros, en nuestro caso, la estrategia a seguir o la opción que manejamos es tratar de hacer una estrategia, se llama tipo pool, es decir, nosotros contactamos con el lector final, le hablamos de nuestro libro y el lector final es el que va a la librería y le dice, oye, yo quiero el libro de Héroes de Papel. Y ya el librero, a lo mejor si se lo pide uno, dice, cuando se lo pidan 10 va a decir, esta gente de Héroes de Papel, ¿quién son? ¿Vale? ¿Estos quiénes son? Y empiezan a investigar sobre nuestro catálogo y empiezan a pedirnos libros. Porque en la otra forma, en el canal tradicional de distribución, en el cual yo tengo que ir a la distribuidora y decirle, oye, mira, soy Héroes de Papel y tal, primero, si voy a una grande superficie me dice, mira, a mí no me llames y háblate con una distribuidora porque yo voy por central de compras. Cuando haces eso te tienes que ir a una distribuidora con ya podemos hablar de los márgenes y demás, que eso, bueno, eso sería otro debate a seguir, pero cuando el comercial de esa distribuidora va a la central de compra y le dice, oye, mira, que te traigo libro de papel de no sé qué, dice 50 de la novela de tal, 50 de no sé qué y de este 1. Y ese puede que se venda, ¿vale? Pero la semana siguiente entran otros 50 de uno, otros 50 de otro y a lo mejor mi libro no me lo vuelven a reponer. ¿Por qué? Porque no le interesa. Al final, por las circunstancias en las que estamos del mercado, primero, dependemos de la no profesionalidad, sino del interés del librero. Es decir, que el librero diga, ostras, me han llegado 4 libros de papel de este título y lo venden en una semana. Pues voy a pedir otros 4. En muchas tiendas, más que nada por la vorágine del día a día, no les da tiempo a poder pedir esa reposición. ¿Cómo se enteran los libreros en ese caso de que nuestros libros tienen demanda? Pues a través del lector, que el lector vaya y le pregunte. Esa es nuestra forma de verlo. Lógicamente también hacemos un esfuerzo, pues llamando a las librerías, oye, mira, soy fulanito de tal, ¿te ha llegado el libro? ¿Está funcionando? Y por pesadez muchas veces te contestan y te tienen en cuenta. Yo siempre cuento el caso, nosotros en AFNAC, que es una gran superficie y demás, hay una de las tiendas de AFNAC de España que vendíamos un montón de libros. Y vendíamos un montón de libros porque el responsable de librería era un enamorado de los videojuegos y pues nuestros libros los ponía en sitios calientes, estratégicos, y se vendían los libros. Es decir, el producto funciona. Pero, lógicamente, si el responsable de librería o el librero, no digo porque no quiera, sino porque es que no puede, es decir, no le da tiempo. Es decir, hay tanta cantidad de estrenos semanales que no le da tiempo a decir,
ostras, de este he vendido 4, lo vuelvo a pedir para reponer. Entonces tenemos que buscar otras opciones. Yo me peleo todas las semanas con mi distribuidora cuando le digo, ostras, es que la primera semana me has colocado 500, 600, 800 libros y es que la semana siguiente no me has colocado ninguno. Y dice, sí, ¿por qué? Pues porque el librero no le da tiempo o sea, no es capaz de volver a pedir. Claro. Entonces, la única forma de poder nosotros trabajar, porque o haces una campaña de comunicación brutal, te gastas dinero en prensa, medios, escaparates, etcétera, o a través de tus herramientas de comunicación en redes sociales, nosotros en este caso comunidad y demás, vamos diciéndole, estos son los libros de Héroes de Papel. Y ahí nos tenemos que apoyar mucho, que yo creo que es una de las herramientas súper importantes para las editoriales independientes, que es nuestra imagen de marca. Es decir, que la gente, en nuestro caso, cuando sacamos un libro, los libros de Héroes de Papel ya sepan lo que son los libros de Héroes de Papel. ¿Vale? En este caso, cuando te pido perdón, pero tenemos que cortar un poquillo, porque vamos a dar paso a la última pregunta. Sí. Vale. Por eso me pongo de pie para que creo que llegue a todo. Con respecto a los autores, habrá otra conferencia, como han dicho, pero solamente voy a dar un dato. Hace unos 20 años hubo un casting de personas para hacer un anuncio en televisión y se buscaba un doble de Woody Allen. Y dentro de todo el personal que estaba pasando el casting había gente de color. Es decir, lo que recibimos en las editoriales es de todo. Y como bien indicabas, un 80% es de nada, pero hay que ver todo y es tremendamente complicado. Lo que he llegado tarde, pero sí he oído un par de cosas que quería puntualizar. Habláis de las pequeñas y las grandes. No nos confundamos, solo hay editoriales. Otra cosa es que haya una serie de editoriales que son grupos económicos, como han indicado, que no editan, sino que compran trabajos a personas. Es decir, yo me llamo Nieves Herrero y me encargo un trabajo que me paga. No es que yo, Nieves Herrero, vaya a buscar quién me edite, sino que me compran un trabajo y se trabaja sobre seguro. Hay dos tipos de editoriales, los que compran los trabajos, que ya vienen firmados y ya llevan la publicidad incluida, porque yo nunca he comprado un libro porque sea de Planeta o porque sea vuestro de Dos Bigotes. No, voy a comprar el libro de Nieves Herrero o de Almudena Grandes, independientemente de quién lo edite. Nosotros lo único que podemos tener, los que nosotros llamáis pequeños, es crear nuestra marca. Pero es que ellos no necesitan. Los grandes no necesitan marca. Tienen la publicidad con los nombres de los autores. No nos engañemos. Si yo fuese músico y sacase un disco, Pepe López, y al lado están los Rolling Stone, pues aunque el de Rolling Stone sea muy malo, compraría a la gente Rolling Stone por conocimiento. Entonces, quiero que sepáis que somos exactamente igual. Lo que ocurre es que nosotros no tenemos esos medios, no somos una gran empresa y tenemos que buscarnos otra cosa. Los que hacen literatura en este país sois vosotros, somos nosotros, los que decimos pequeños, los que arriesgamos nuestro capital para intentar sacar una obra y vender 200 ejemplares. Nunca, yo tengo 5.000 libros editados, tengo muchos años en esto de la edición y en todos mis años solamente una vez viví el caso que se compró una editorial por parte de Martínez Rojo, una editorial esotérica, una vez. Pero sí me ha ocurrido varias veces que autores que han empezado a destacar los han tocado de ediciones B o de alguna grande, los han tocado. Han durado exactamente 2 o 3 años porque luego vuelven, porque es que son cola de león, no son nada, no son cabeza de ratón. En los premios Planeta, estos que tanto se oye hablar, hay 10 finalistas. Y esto los autores lo tenéis que saber. Quedan 10 finalistas. Curiosamente, el que gana el premio, aunque sean plitas, siempre es muy conocido. El finalista también es conocido. Hay uno comercial y uno bueno. Y los otros 8 que les invitan a la cena, si quieren editar, tienen que poner un talón de 12.000 euros. Esto es así. Y conozco unos cuantos, ¿eh? O sea, no estoy hablando de falseto, estoy hablando de verdad. Quiero deciros que de pequeños y grandes no. Hay grandes empresas y estamos, los que nos jugamos día a día, nuestro trabajo y nuestro salario, intentando vivir de
sea mejor o sea peor, porque el éxito es algo Tan relativo. tan inespecífico que no sabemos por dónde viene. Lo único que necesitamos es seguir teniendo salud para jugar. Muchísimas gracias. Muy bien. Mira, muy bien. Comenzando esta charla os dije que a los editores nos gusta hablar mucho y nos hemos ido de tiempo de sobremanera. Entonces yo lo que quiero es que si tenéis alguna duda o cualquier cuestión, vamos a estar por aquí rondando, entonces cualquier cosa podéis charlar. Ajá. Vale. Y yo antes de que os vayáis quiero pediros un aplauso para los participantes.